¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un veneno casero o una receta casera para eliminar esa plaga de ratas y ratones que ya no hayamos qué hacer. Y lo que vamos a hacer es algo muy simple, es algo muy sencillo. Lo vamos a hacer con cosas que prácticamente todos tenemos en nuestra casa. Vamos a usar 3 ingredientes en partes iguales. Así que yo voy a poner 2 cucharadas, más bien cucharaditas. Depende de la cantidad que usted quiera hacer. Así puede usar cucharas grandes o cucharas pequeñas. Pero todo va a ser en partes iguales. Así que yo ya tengo por acá 2 cucharadas de harina de trigo. No importa la marca, con tal de que sea harina de trigo, no hay ningún problema. Vamos a agregar a la mezcla 2 cucharaditas de azúcar. Ustedes saben que esos animalitos les encanta lo dulce y en este caso el azúcar sirve para atraerlos. Vamos a agregar también 2 cucharaditas de polvo para hornear. Aquí en mi país se le conoce también al polvo para hornear, se le conoce como soda. Así que vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y ya lo tenemos por acá. Hay un cuarto ingrediente que esto es decisión de cada quien, pero le voy a poner yo en mi caso también un puntito de sal, porque también lo que es un poquito saladito también le gusta a estos animalitos. Y recordarles que esa plaga por ningún motivo la dejen en sus hogares. Yo sé que hay muchos luchando por erradicar esa plaga que va dejando heces y orina por todos lados ahí de la casa y no deben permitirlo porque esa plaga es portadora de muchísimas enfermedades. Y este veneno casero, la verdad que ha dado muy buenos resultados. Así que, ¿cómo es que funciona esto? Pues el azúcar, como les decía, atrae las ratas y los ratones. Y la harina de trigo junto con el polvo para hornear. Y lo que sucede con estos dos productos es que en el caso de la harina de trigo no puede ser asimilada de la mejor manera. Y el polvo para hornear contiene bicarbonato de sodio, que también se encuentra en el bicarbonato sódico. También contiene un ácido como el bitartrato de potasio. El ratón o la rata no los pueden digerir y causa un daño en su sistema digestivo. Decirles también que este producto o que este veneno casero no funciona de la misma manera en la que funcionan los venenos que son comerciales, porque el veneno comercial es demasiado letal y aparte es un químico, es un compuesto que en el momento que un ratón o una rata lo ingiere es cuestión de pocas horas para que el ratón sea eliminado o la rata. En el caso de estos productos se demora un poco más porque actúa con el paso de los días. Lo que sí es que una vez que ya el ratón lo pruebe y se empiece a terminar, usted siga preparando más para seguir eliminando toda la colonia de ratas que usted tenga en su casa o en alguna bodega, donde sea que los tenga. Y antes de seguir, les recuerdo que si no están suscritos a este canal, que se suscriban, que le den me gusta, además que lo compartan, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y además cuénteme si usted tiene problemas en su casa con ratas y ratones y cómo los ha controlado o cómo los está controlando. Bueno, yo lo que acostumbro o lo que se puede hacer, lo que aconsejo más bien, yo tengo estas tapitas acá que son de botellones de agua y aquí usted los puede poner. Esto además tiene una ventaja porque no es dañino para nuestras mascotas ni para los niños. Y una vez que tengamos esto, los dejamos ahí por donde las ratas caminen, por donde ellas pasen, para que ellas coman este producto y de esa manera sean eliminadas. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.